Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar desde el que nos estén escuchando y desde el que estén asistiendo a este segundo Congreso Americano de Mediación. Es un enorme placer para mí y un eterno agradecimiento que tengo para con los organizadores esta posibilidad de entrevistar a Pablo Ruiz. Y ayer veía a César Roja y a Julián Portilla que pusieron en funcionamiento algo que me pareció muy lindo, que es dejar a nuestro entrevistado que a su manera nos cuente su recorrido profesional y cómo la mediación y la conciliación se le fue cruzando en ese derrotero muy largo, en el caso de Pablo. Así que Pablo, contanos un poco quién sos. Bueno, gracias Gastón y gracias a todos los que están detrás de este congreso, que me parece una excelente iniciativa y una gran oportunidad para conversar, sobre todo, y para aprender de los demás. Bueno, mira, a mí no me gusta mucho hablar de mí, pero cuento así cómo empecé. Yo empecé por casualidad en estos temas. Me gustaba mucho, entré a hacer unas prácticas en Naciones Unidas y de ahí logré entrar en Haití a trabajar en estos temas, digamos, de gobernabilidad y de construcción de paz. Y ya fui dando saltos, ¿no? De ahí me fui a Ginebra, que trabajé con países africanos. De ahí, ya terminando el periodo allá, pues ocurrió el tsunami y acabé allí en Sri Lanka trabajando en varios temas de la reconstrucción y también de la vocación o el interés en trabajar en temas de construcción de paz, que no fueron tan exitosos al final, lamentablemente. Y después de eso, pues me fui al Líbano, que también pues pasaron cosas tristes allá, y de ahí me fui a Panamá, donde estuve unos años trabajando con la región en los temas sobre todo de diálogo y también algunos otros vinculados a temas de gobernabilidad. Bueno, de ahí me terminé en Colombia, donde he estado trabajando un poco más de 2 años como director del PNUD en temas pues del proceso de paz, fundamentalmente. No únicamente, pero digamos eran los más importantes los que trabajábamos allá. Entonces, dando tumbos, pero todos muy interesantes, y la verdad sí rescato la oportunidad de poderte mover por el mundo y ser digamos, espectador de un montón de cosas, ¿no? Y de lo complejo que es este mundo que vivimos. Entonces, yo lo terminaría ahí, no se me ocurre mucho más que decir sobre la presentación. Bueno, muchísimas gracias. Ahí nos está saludando Oscar Daniel Franco Conforte, alguna gente desde España que pensaba que se habían confundido por el horario, pero efectivamente Pablo está en Galicia ahora. Eh, Voy a complementar siendo sincero con la audiencia y diciendo que Pablo fue mi jefe durante 7 largos años, en los que hemos hecho más de 100 misiones por América Latina. Y es una persona que me enseñó a entender el sistema de Naciones Unidas, y todas sus potencialidades y cómo navegar sus enormes frustraciones. Y por eso le estoy eternamente agradecido. Vamos a empezar con algunas preguntas y ir tomando algunas cosas que salgan en el chat. Pablo, esto es algo también, un ejercicio interesante que nos hicieron hacer con Julián Portilla, que para un artículo que escribimos, que era, ¿vos te acordás el momento en el que sentiste, te diste cuenta que podías estar mediando? ¿Lo supiste inmediatamente? ¿Te diste cuenta mucho tiempo después? Contanos en qué momento te diste cuenta que podías estar jugando una labor de buenos oficios, de mediación, de conciliación. Bueno, yo creo que la primera vez que yo sentí que hacía eso fue un momento en el que en absoluto estaba pensando que iba a mediar. Me acuerdo cuando estábamos en Mauritania, trabajábamos con refugiados tuaregs, que en ese momento se habían movido habían sido desplazados de Mali a Mauritania, y entonces había una distribución, yo estaba haciendo unas prácticas, y había una distribución alimentaria, y llegaron 200 mujeres dando alaridos, pidiendo cosas, y entonces el ejército de Mauritania, que estaba siempre, digamos, al cargo de la seguridad, empezó a ser un poquito virulento en la respuesta a la gente que venía, ¿no? Entonces yo, la verdad, no sabía muy bien qué hacer, pero tenía un chaleco de la ONU y dije, pues esto debe servir para algo.
y me metí allí en el medio a ver cómo podía, digamos, reducir tensión, teniendo en cuenta que con las señoras yo no podía hablar directamente porque no hablábamos el mismo idioma, y entonces tampoco con los soldados, pero la verdad que ahí me di cuenta de que, bueno, el hecho de ser extranjero, tener un chaleco de la ONU, pues por sí te daba ya algunas herramientas, ¿no? Y efectivamente, ya con la gente que teníamos alrededor, pues fuimos bajando un poco la tensión, fuimos comunicando con las señoras, le fuimos pidiendo que bajasen un poco el tono para poder hablar. Y ya los soldados se calmaron, las señoras se calmaron un poco y empezamos allá a dialogar y a conversar un rato, que no fue una gran mediación, pero bueno, fue la primera vez que me sentí como entrando en algo a ver cómo podíamos ayudar a la gente a conversar, ¿no? Y tengo un recuerdo muy, muy bonito de esa experiencia por lo diferente también, ¿no? Al mundo que vivimos acá. Realmente era otro planeta, en el medio del desierto. Todo aquello era como un mundo muy, muy diferente, pero sí te das cuenta que estas instituciones son plataformas muy buenas desde las cuales, digamos, contacto y un poquito de criterio se pueden hacer cosas maravillosas, ¿no? Un bautismo de fuego. Sí, 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 sí. Un bautismo de fuego. La Totalmente. idea, la idea, la idea, Pablo, de trabajar para la Organización de Naciones Unidas fue algo, digamos, fue una oportunidad que te apareció en el momento, fue algo con lo que siempre soñaste, fue un default porque tenías otro plan profesional y terminaste. ¿Cómo te surgió esa iniciativa, ese impulso? Fue un milagro, porque yo realmente tenía mucho interés. Cuando hice las prácticas seguí buscando trabajar, bueno, para Naciones Unidas o para quien estuviese, digamos, apoyando temas de desarrollo internacional. Intenté varias veces entrar y nunca me llamaron. Y de repente un día me llamaron y me dijeron que la oportunidad estaba ahí y la verdad que no tenía nada que decidir, o sea, estaba todo decidido de antemano y fue una gran oportunidad, o sea, realmente una oportunidad que cambia tu vida, ¿no? Porque tienes que cambiarte de país, ponerte la mochila a la espalda y yo salí por 2 años y llevo más de 20 ya fuera de mi país. Pero fue una oportunidad maravillosa, ¿no? Y claro, el sueño tiene que ver más que nada. Yo imagino que habrá muchos jóvenes escuchándonos, ¿no? Yo siempre pienso que estas conversaciones, en la medida en que sirvan para que la gente joven se motive y se suba, digamos, al tren de la transformación, valen la pena. Yo era un joven muy idealista, sigo siendo idealista, por cierto, joven ya no, pero era un joven muy idealista y yo quería ver cómo podíamos poner un granito de arena para mejorar el mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el ideal de la ONU, de que una persona que nazca en Haití, que nazca en Colombia, que nazca en Sri Lanka, en Ghana o en Estados Unidos pueda tener las mismas oportunidades, me parece que es algo que, bueno, que para cualquier ser humano debiera ser un sueño, ¿no? Y por lo menos para mí lo era, y entonces cuando me surgió la oportunidad, la verdad que no tuve que pensar ni siquiera en decidir, o sea, yo la decisión estaba tomada de antemano y tuve la suerte de que, bueno, de que me pude quedar después a trabajar en la institución y bueno, y muy agradecido y muy feliz, a pesar de, obviamente, que cualquiera de estas burocracias pues siempre tienen sus vericuetos y sus senderos sinuosos que nosotros conocemos bien. Te puede tocar un jefe por 7 años, por ejemplo, que digamos, te hace la vida complicada, pero realmente es una gran oportunidad y bueno, en ese sentido yo creo que para los que trabajamos en estas cosas, pues un sueño en sí mismo, ¿no? Por las puertas que te abre y por las oportunidades que te brinda. Esta pregunta, espero que no la tomes a mal, pero la vengo pensando, detrás de todo gran hombre hay una mujer aún más grande, y en el caso tuyo es Clara, a quien conozco muy bien, bueno, la hermosa familia que han formado. Me preguntaba cómo se compatibiliza esta viajadera interminable, los diferentes contextos securitarios, con la familia. ¿Cómo han logrado ustedes mantener esa hermosa familia durante tanto tiempo?
Bueno, es una muy buena pregunta porque yo no tengo ninguna cifra. Las ha habido en algún momento, pero en estas estructuras mantener una familia moviéndose es difícil, ¿no? Hay muchos divorcios, muchas separaciones porque o bien una de las dos personas renuncia a su carrera profesional o bien hay que ser muy todero, muy versátil para poder buscar los dos desarrollar esa carrera profesional y al mismo tiempo, si uno quiere formar una familia, pues también, ¿no? Entonces, en el caso mío, pues yo he tenido la suerte de que mi mujer trabaja también en estos temas y ha ido encontrando siempre trabajos, no siempre muy bien pagados, porque obviamente como nos hemos ido cambiando, pues tampoco ha estado demasiado exigente, pero también hemos tenido momentos en que ha ocurrido lo contrario, ¿no? Que ella me ha mantenido a mí. Entonces hemos encontrado ese equilibrio en el que, bueno, pues unas veces uno trabaja más y gana más y otras veces el otro trabaja más y gana más, pero lo importante es que profesionalmente pues no se pierda la capacidad de desarrollarse, de crecer y de aportar allí donde uno cree y puede hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hemos ido... Esa es una larga historia, eso da por una entrevista, pero efectivamente hemos ido encontrando en todos los países un equilibrio y bueno, eso pues también es un pequeño milagro, pero es complicado. Realmente es un tema que a mucha gente que trabaja en esto, que se cambia de país cada 2 o 3 años, cuesta la parte de pareja y cuesta la parte de los hijos también, ¿no? Porque hay niños que en esos cambios pues también sufren, ¿no? A ver, te llevamos un poco de nuevo para el lado profesional. En noviembre del 2016 se firma el acuerdo para la terminación del conflicto en Colombia. En junio del 2017 vos llegás como director del Programa de Naciones Unidas para Desarrollo, que es la estructura madre encargada en el sistema de los temas de desarrollo. Te queremos preguntar, ahí recibí un comentario por WhatsApp, ¿cómo viviste esa situación? Estaba justo comenzando el proceso de dejación de armas y además sabemos, yo sé que has estado muy involucrado y que uno de los temas que más te ha apasionado es el tema de reintegración de excombatientes. Contanos un poco cómo llegaste, qué sentiste y a qué le pusiste energía, en qué sentiste que te iba la vida, teniendo tanto para decidir, ¿no? Porque un conflicto tan multicausal y multidimensional, ¿a dónde poner el ojo? Y te escuchamos. Bueno, tú, Gastón, te acordarás que en aquel equipo que teníamos en Panamá seguíamos lo de Colombia con lupa, ¿no? O sea, para que los que trabajamos en estas cuestiones, obviamente Colombia puede ser casi un barómetro de cómo se puede transformar la región, ¿no? Porque Colombia, un país que ha vivido un conflicto de 50 años con todos los costes enormes, ¿no? Sociales, humanos, también económicos, políticos, que ha vivido Colombia, deshacerse de lo que es ese conflicto de alguna manera desata una transformación política y social fenomenal, ¿no? Y de alguna manera eso también genera externalidades, ¿no? Porque si tú puedes transformar un conflicto de 50 años, pues puedes transformar también otras cosas no tan complejas, pero que también parecen imposibles de cambiar en tu país, ¿no? Y yo creo que en ese sentido nosotros, bueno, desde luego desde Panamá lo vivíamos con muchísimo interés y lo seguíamos muy de la mano. Cuando surgió la oportunidad de ir a Colombia, pues bueno, o sea, es una oportunidad maravillosa, ¿no? Para alguien que trabaja en temas de paz, a todos nos interesa un caso como el colombiano. Y para mí la oportunidad, digamos, de estar en ese puesto es poder entrar realmente en la cocina de la implementación del proceso de paz, porque nosotros pudimos, yo creo que afortunadamente estamos muy orgullosos todos los que trabajamos en ese proceso, ¿no? Y los que siguen trabajando, pudimos meternos a acompañar varios procesos importantes, no todos, porque obviamente cada uno ha apoyado cosas distintas, pero nosotros apoyamos sobre todo los temas de justicia transicional, y de constitución de esas nuevas estructuras. Tú sabes que de alguna manera Colombia marca un nuevo capítulo de la ecuación entre justicia y paz. De alguna manera este sistema que se ha creado en Colombia abre la puerta a otros acuerdos de paz porque permite encontrar esa ecuación entre
qué hacer con la gente que está movilizada, digamos, y que son insurgentes, por una parte, y por otra parte, cómo respetar en el marco del Tribunal Penal Internacional, cómo respetar, digamos, esos mínimos internacionales en la materia. Entonces, de alguna manera, Colombia responde a esa ecuación y va a marcar la pauta de muchos procesos en el futuro. Entonces, ese fue un elemento de trabajo, y el otro fue la reintegración de excombatientes, que era muy compleja porque Colombia tiene mucha experiencia en el tema. Colombia ya es reintegrado, para bien o para mal, excombatientes de muchos grupos, ¿no? Del M-19, del Quintilame, de las propias FARC antes de que se desmovilizasen, y de muchos otros grupos, de las AUC también, de grupos paramilitares, y tiene mucha experiencia en reincorporación individual, uno a uno. Y esta reincorporación, como le llaman allí, o reintegración de excombatientes, las FARC la veían como colectiva, no como individual. Entonces, eso exigía cambiar un poco el paradigma del trabajo previo. Entonces, hay como dos grandes carriles, un carril individual y un carril colectivo, y cada excombatiente elige si quiere tener acceso a una reintegración a título individual o en el marco de un grupo o de un proyecto colectivo, ¿no? Entonces, ese proceso fue un proceso muy arduo, muy complejo. Bueno, empezando por el hecho de que los excombatientes eligieron lugares muy, muy aislados, probablemente por razones vinculadas al conflicto o un posible incumplimiento del gobierno, se ubicaron en lugares muy lejanos del centro. Entonces, todo desde el principio fue muy difícil porque la llegada, digamos, de los servicios públicos, de la documentación, de las oportunidades económicas, de la formación, de todo, fue difícil, ¿no? Y ha seguido siendo difícil a lo largo del tiempo. En segundo lugar, el proceso mismo de que un excombatiente haga el tránsito a la vida civil es muy complejo, ¿no? Porque de tú estar, digamos, en el monte combatiendo, de alguna manera familiarizarte con los secretos de la piscicultura o del manejo de ganado vacuno o de alguna actividad agrícola, exige que sepas hacer cuentas, que sepas técnicamente cómo se hace eso, que puedas constituir una cooperativa, que te acostumbres a una manera de gestionar las cosas que no es la misma de la estructura jerárquica militar, que puedas trabajar con las comunidades vecinas. Entonces, hay una cantidad de matices, sin contar, obviamente, todos los problemas administrativos que se presentaron a lo largo del camino, porque son enormes y yo creo que ahora no vienen al caso, pero fueron muy, muy, muy notorios, que hizo que el acompañamiento internacional en este caso yo creo que ayudó a de alguna manera ponerle el acelerador al trabajo que ya existía, que era importante en Colombia en la materia, a través de la agencia que existía, y también porque nosotros teníamos mucha presencia en el territorio, más cercana, digamos, a esos espacios, y en algunas cosas un poco más de flexibilidad administrativa. Entonces, la conjunción de todo eso, ¿no? Del acompañamiento a nivel central, del trabajo conjunto con las partes, de lo que representa también la bandera de la ONU, ¿no? Que estamos trabajando entre dos grupos que no olvidemos que hace pocos años estaban combatiendo, más tu propia capacidad operativa en el territorio, yo creo que nos ayudó a poner un granito de arena en un proceso que sigue sin estar completo, pero que yo creo que ha avanzado bastante. Y de hecho yo creo que ha pasado de ser uno de los temas más delicados al principio del proceso porque no estaba avanzando, a ser uno de los temas que es un ejemplo de cosas que pueden progresar, ¿no? Y ese es un poco el dilema del proceso de paz en Colombia. Obviamente los colombianos lo viven pues de manera diferente, dependiendo de la perspectiva que cada uno tiene y de su vivencia personal, pero es un proceso que ha avanzado bastante en estos 3 años y medio, y que yo creo que para el mundo es muy importante que Colombia avance. Es importante para Colombia, es importante para la región y es importante para el mundo. Y hoy pudiéramos decir que el proceso de paz está en marcha, está avanzando, probablemente lentamente. Yo me acostumbro mucho, como he trabajado en reconstrucciones, a decir esa frase de lento pero seguro, ¿no? Yo creo que en una reconstrucción, mientras vayamos lento pero seguro, vamos bien. El problema es que no se avance y yo creo que se sigue avanzando. Hay, por ejemplo, un proceso muy interesante de desarrollo en esos territorios locales aislados de Colombia que han estado un poco al margen del actuar de las políticas públicas, en el cual están llegando
inversiones, están llegando programas que se han construido con la gente en los territorios, y aunque es un proceso lento que se va a extender a lo largo de 10 o 15 años, ese tipo de procesos son los que pueden cambiar, digamos, el país en profundidad y abrir una transformación de una Colombia que es un país, digamos, con un potencial social, económico y político espectacular. Impresionante, impresionante. Bueno, hemos arrancado con todo. Yo no sé si quienes ven están almorzando, están cerca de cenar. Yo tengo aquí mi mate. Pensaba esa pasión tan fuerte que genera Colombia y el hecho de que varios de nuestros colegas en el equipo de construcción de paz del centro regional aún están allá, ¿no? Que se han Cierto. quedado trabajando en la misión, Varias. o se han quedado varios, ¿no? Está Samara, pienso en Tamara, en Dani y varios más que andan por ahí. Eh, Querido, te quería hacer una pregunta que le hicimos a Roberto Valent, con una larguísima trayectoria también en el sistema, y nos respondió con mucha sinceridad. A veces los practicantes más jóvenes tienden a idealizar a la Organización de Naciones Unidas, y te queríamos preguntar que nos comentes, que nos cuentes una gran frustración que hayas tenido, no con el sistema, pero en tu vida profesional, y una gran satisfacción. ¿Cuál ha sido tu intervención, tu trabajo, tu proyecto, tu aporte a algo que te ha hecho muy feliz y muy pleno desde lo profesional, y al mismo tiempo su contracara? Yo te he visto frustrado, no ha sido mucho, ha sido poco, pero le pones toda la intensidad del Cantábrico cuando eso ocurre. Contanos un poco si podés, y siempre y cuando no violente ningún protocolo ni temas de confidencialidad. Gracias. Bueno, tú sabes que los latinos en general somos apasionados, ¿no? Si uno lee, yo siempre cuento este cuento que no tiene que ver conmigo, pero creo que es muy explicativo de lo que es la realidad latinoamericana. Cuando uno mira los indicadores los indicadores de desarrollo de los países de la región y los compara con cómo rankean esos países en los índices de felicidad, los países latinoamericanos siempre están más altos, ¿no? Y hay un artículo muy interesante en uno de los informes globales que sacó el informe global sobre felicidad, que explica que la razón es porque los latinos viven con mucha emoción, básicamente, ¿no? Entonces, las preguntas que tienen que ver con la emotividad, por ejemplo, con qué frecuencia ves a tu familia, cómo es de importante lo que piensan de ti tus padres, cada cuánto ves a tu mejor amigo, y ese tipo de respuestas hacen que efectivamente la emotividad en el mundo latino pues es bien fuerte. Entonces yo soy también bastante, en ese sentido me siento muy latino, ¿no? Y me frustro y me emociono con cierta facilidad. Pero ya hablando más en serio, yo creo que mi principal frustración profesional fue en Sri Lanka. Fue en Sri Lanka porque cuando trabajamos después del tsunami había una tarea fija y una tarea variable. La tarea fija era ayudar en la reconstrucción del tsunami, ¿no? Que fue un fenómeno tremendo que afectó a muchísimos países, y si hay algunos jóvenes que no lo recuerdan, pues mató a más de 200.000 personas, ¿no? En un montón de países, una cosa espantosa. La tarea variable era que todos esperábamos que el efecto, digamos, de ese maremoto, en la sacudida de ese desastre en esas sociedades, abriese también oportunidades para la paz, ¿no? De hecho, en Banda Aceh, en Indonesia, se logró un acuerdo de paz en ese periodo del post-tsunami, ¿no? Bien interesante y bien complejo. Y en Sri Lanka todos pensábamos que efectivamente pues, esto iba a llegar habría la oportunidad, había un acuerdo de alto el fuego, bastante largo, y por tanto pensábamos que se pudiera avanzar ya más decididamente a lo que pudiera ser el acuerdo de paz. Y de hecho hubo varios proyectos. Por ejemplo, nosotros trabajamos en un proyecto de un fondo conjunto entre los tamiles y los singaleses para gestionar conjuntamente los fondos del tsunami, ¿no? Entonces, hasta ahí todo parecía que iba a ir en la buena dirección.
Pero bueno, se torció por razones jurídicas, se torció por razones políticas, se torció también un poco por los resultados de las elecciones presidenciales en ese momento. Y a partir de ahí se inició una pendiente hacia abajo que se veía que era lenta, pero segura, esa sí era segura, hacia el conflicto, y eso fue un poco lo que pasó, ¿no? Y entonces, pues yo ya me fui de Sri Lanka, pero era muy triste ver que un país donde se abrieron tantísimas oportunidades y con tantísimas activos y no sé, y pasión también por construir una sociedad mejor, volvió a caer en la pendiente del conflicto armado, ¿no? ¿Y de qué manera, no? Entonces eso para mí sí fue bastante frustrante, la verdad, y bueno, y todavía hoy sigo mucho lo que ocurre allí porque me interesa mucho, obviamente, pero sí fue un proceso que era muy complejo, que sigue siendo complejo y que todavía hoy uno no podría decir que está 100% resuelto. Es decir, todavía hay temas de Claro. construcción de paz muy importantes en el país. Esa fue mi principal frustración. En el plano contrario, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas experiencias positivas. Yo siempre rescato la de Haití porque la quiero mucho. Lo que hicimos en Haití en el 2004, entre muchos, que fue apoyar un plan de reconstrucción después de una crisis muy grave que hubo con la salida del presidente en aquel entonces y un estado de práctica anarquía por varias semanas, y que sirvió para reencarrilar un poco el país en la buena dirección, ¿no? Aunque esa dinámica se torció después con el terremoto del 2010. Pero para mí fue un proceso muy bonito. Y cuando he vuelto a revisitarlo con otras personas, la verdad que he llegado a la conclusión de que fue quizás una de las cosas más interesantes en las que yo he estado metido y que me trajo muchas satisfacciones profesionales. Hace poco estuve en Haití otra vez, trabajando en una mediación política. Y bueno, también logramos cosas interesantes, pero no logramos ponerle, digamos, la guinda al pastel, ¿no? Y lamentablemente no pudimos lograr ese acuerdo político que tanto querían las partes. Pero bueno, yo pienso que quedó por lo menos la semilla de que esa es la manera de resolver los problemas que hay en el país y que el diálogo es incontournable, es decir, es indispensable para poder lograr una solución a los problemas tan complejos que vive el país, ¿no? Entonces Haití siempre estará en el lado de las emociones y de las frustraciones, pero yo ahí lo rescato para Yo la sé parte de que, las alegrías. yo sé que tú eres un optimista inquebrantable con Haití y una persona que quiere mucho el país. Eh, y ayer tuvimos un panel muy potente sobre este diálogo político de alto nivel, eh, y se me vinieron algunas ideas de esto que estabas, este último intento que estabas apoyando en Haití. Vamos, te voy a invitar, Pablo, estamos promediando la entrevista, a entrar en una lógica más de pimponeo, en clave dialógica, porque tengo muchas preguntas en el chat. Entonces, voy a darte algunas, si pudieras responder en unos 2 minutos. Tengo una pregunta de Gachi, bueno, referente, amiga, eh, que además conoce mucho Colombia, ¿no? ¿Cuántas veces Gachi ha ido a Colombia? ¿Cuál fue a tu Muchas. criterio el mayor desafío que enfrentó la misión de verificación de la ONU cuando se produjo esta disidencia de la FARC en el 2019? Yo leí esta pregunta de Gachi y me acuerdo cuando lo vi en el diario que te empecé a chatear, porque realmente hubo una zozobra generalizada para quienes seguimos este proceso. Uh-huh. Sí. Bueno, Aquí no, la he verdad vuelto, he vuelto. que sí. Dale. Sí. Bueno, ha Dos habido minutos. muchos momentos difíciles. Ha habido muchos momentos difíciles en el proceso de paz. Yo creo que yo trato de decirlo cuando estoy en Colombia con mis colegas y con la gente con la que trabajamos, sociedad civil, el sector privado, el tema tan difícil de los defensores de derechos humanos, el gobierno, obviamente, parlamentarios. Un proceso de paz no es un proceso lineal. Es un proceso que evoluciona, es un proceso que cambia, es un proceso que muta, y lo importante es seguir manteniendo, seguir construyendo paz. En lo que está en el mismo acuerdo y en otras cosas que no están en el acuerdo, pero que son muy importantes, ¿no? Entonces yo creo que lo que tú mencionas es un momento difícil,
Pero yo podría recordar otros momentos también muy difíciles en el proceso de paz, ¿no? Por ejemplo, todos vinculados al caso de Jesús Santrich y el manejo de esa situación. También fueron muy difíciles. El principio, el momento en el que se desmovilizan los excombatientes y no están las infraestructuras, digamos, necesarias en el lugar. Los desajustes entre el diálogo y la retórica de un acuerdo que recordemos tiene más de 300 páginas. El nivel de ambición de ese acuerdo es fenomenal. Es fenomenal. Creo que el acuerdo de Afganistán son 2 páginas. Entonces, el hacer realidad un país tan bonito dibujado en un papel es difícil, ¿no? Y yo creo que los problemas que ha habido son bastante menores de los logros que se han obtenido hasta la fecha. Ahora, esos logros son probablemente mucho menores de lo que alguna gente quisiera ver, ¿no? Porque hay temas como el de los defensores o los propios asesinatos de excombatientes que siguen siendo de una extrema gravedad. Pero eso no debe de opacar o de eclipsar que se está avanzando y nosotros no solamente pensamos eso, sino que empezamos a tener información a través de no solamente de los mecanismos que siguen la implementación de la paz, sino también de datos que hemos venido recabando nosotros y que esperamos hacer públicos en los próximos meses y que ahora mismo no puedo citar, pero que de alguna manera avalan desde las propias poblaciones que ellos mismos perciben también que esos avances están teniendo lugar. De manera modesta, progresiva, pero que estamos avanzando, ¿no? Yo creo que ese mensaje yo trato de dejarlo siempre para que la gente no se quede solamente con las cosas malas que ocurren, que son reales y son muy duras a veces, pero que no deben de opacar el avance conjunto. No sé si me pasé de los 2 minutos, pero con Colombia es difícil ser más breve. Te pasaste un poquito, pero Colombia nos retiene y nos apasiona. Pablo nos pregunta en el chat si nos querés contar cómo viviste el resultado del plebiscito, ¿no? ¿Qué sensación te dio un resultado tan ajustado que parecía que también le ponía un pie en el freno al proceso? Bueno, ahí hay mucha gente que relata cómo sintió el no, ¿no? O el sí, porque fue una sorpresa para mucha gente, para los promotores y para los detractores a veces, ¿no? Yo la verdad te diría que más que inclinarme por comentar eso en lo personal, porque obviamente los que construimos paz, pues para nosotros siempre vivimos un no en un plebiscito, un proceso de paz como algo que de alguna manera pues debilita el proceso, ¿no? Eso es inevitable. Yo me quedaría con lo positivo que trajo el plebiscito, que eso lo aprendí más en Colombia, ¿no? Y lo positivo fue que de alguna manera el plebiscito llevó a todas las casas de Colombia el debate sobre la paz. De alguna manera el proceso de paz había tenido lugar en La Habana, entre las FARC y el gobierno, invitando a algunos actores, expertos. En algún momento dado también se invitó a las víctimas, que es una cosa bastante novedosa, digamos, del acuerdo de Colombia. Pero mal que bien, y en esto mucha gente no estará de acuerdo, el plebiscito llevó eso a las familias, a discutir, a conversar. Y creo que eso es algo que en el medio largo plazo fortalece el proceso. Fortalece el proceso porque ya no es un proceso que está allá, ¿no? Ya entró en la mesa, en el primer plato, en el segundo y en el postre. Y creo que eso del plebiscito es algo que no se ha hablado nunca porque siempre se ve en términos del sí y del no, que eso es lo malo de los plebiscitos, que la gente muchas veces vota cosas distintas de las que se están preguntando, ¿no? En Colombia, en Francia, en Europa, en España, en todas partes. Y me quedo más bien con lo positivo de Colombia, que creo que en el medio largo plazo al final va a ser de alguna manera un plus para el proceso. Exactamente, algo justamente Patricia Arechaga, también gran referente en el campo, comenta: el proceso es tan importante o más que el resultado, ¿no? Algo que repetíamos mucho en Naciones Unidas. Tengo una última pregunta de Colombia. Y es verdad, Gastón, y ese es un punto y es verdad. Sí. Dale. Una última pregunta, y sí estaríamos pasando transitoriamente la página sobre Colombia, que nos hace Liliana Carvajal. Vos que tenés esta información y que además vivís en Colombia, ahora estás en Galicia de vacaciones, ¿cómo estás viendo el tema, la problemática de los desplazados?
hay avances, hay razones para ilusionarse en este tema tan delicado a nivel global y en particular en Colombia. A ver, yo soy un optimista inquebrantable con Colombia. O sea, yo doy un dato, por En la ejemplo. El vida, en la plebiscito del que vida, en la hablamos vida. ahora, en la vida en general, porque yo creo que como hay tantas frustraciones, para poder transformar hay que ser optimista. Es un mensaje para todos, pero sobre todo para los jóvenes, que nunca se dejen, como dice Simeone con el Atlético de Madrid, que nunca dejen de creer. Porque eso es lo que yo creo que todos los que trabajamos en mediación siempre queremos que vamos a lograr el resultado. Aunque lo veamos difícil, aunque sepamos que hay pocas posibilidades, hay que trabajar como si fuéramos a ganar al final el partido, ¿no? Porque al final luchamos muchas veces con los problemas que vienen de atrás. Un mediador, como un policía, muchas veces acaba resolviendo problemas que tenían que haberse resuelto antes y que no se resolvieron por disfuncionalidades del sistema político, administrativo, en fin, económico, del reparto de poder, etcétera. Bueno, vuelvo a la respuesta, que es la que estábamos hablando ahora. El plebiscito votaron en Colombia 13 millones de personas. En las últimas elecciones locales de Colombia votaron 22. Entonces, uno puede discutir si es el acuerdo de paz el que ha abierto un espacio para que esas discusiones tengan lugar, para que los jóvenes se ilusionen con la política, para que se discuta de medio ambiente, de salud, de educación, de corrupción, en lugar de discutir el qué hacemos con las FARC. Esa es una visión. Hay gente que dice que no, que esa expansión de la democracia hubiese tenido lugar igualmente, aunque no hubiese habido un proceso de las FARC. Eso es imposible de saber. Lo cierto es que hace octubre del 2016 votaron 13 millones de personas, ¿no? Y ahora han votado 22. Es decir, para mí es un ejemplo de la apertura política, social, cultural, de la transformación que está viviendo el país, que en el medio del fragor político, de la polarización de la que tú, Gastón, sabes mucho y hemos conversado tantas veces, a veces en ese ruido uno pierde la esencia de lo que está pasando, ¿no? Y el ruido de Colombia es muy fuerte porque hay posiciones políticas muy distintas sobre las cosas, pero no se debe de perder el hilo de la transformación tan profunda que está teniendo lugar en Colombia y que de alguna manera abre la puerta a un salto social, económico, político enorme en el país. Y yo utilizo ese ejemplo de las elecciones porque me parece que es bastante diciente y porque la gente joven se ha metido a participar en política y está muy activa y es la que va a transformar el país, como va a pasar en otros países de la región. Entonces, creo que sí, Colombia está avanzando, el proceso avanza. El proceso no solo visto como la implementación estricta de todos y cada uno de los puntos del acuerdo de paz, unos avanzan más, otros menos, pero hay procesos alrededor del tema, el tema de género, por ejemplo, en Colombia, la discusión sobre los temas de violencia, de género, contra el tema infantil, por ejemplo, tienen un espacio político que antes no tenían, ¿no? Entonces yo sí creo que Colombia está en un proceso muy positivo, pero obviamente con la pandemia pues todas las variables se han transformado, ¿no? Pero no creo que eso vaya a cambiar lo principal de los activos, digamos, que trae para el país el proceso. Pero eso es una visión optimista, obviamente. Si uno mira otras cosas, lo puede mirar de una manera completamente diferente. Sí, te damos 2 minutos más para que nos cuentes cómo sentís que se recicla la frustración, preguntaba Patricia, para que sea significativa en nuestra labor profesional. Yo siempre te he reconocido esa característica de ser un optimista empedernido. Eh, Nos hace esta pregunta tan interesante, Patricia, si tenés algo para comentarnos. ¿Cómo te reconvertís vos mismo? ¿De dónde sacás fuerzas? ¿Cómo te reinventás cuando nos frustramos, ¿no? En lo que hacemos? Yo tengo mucha suerte porque yo no estoy mediando siempre. Entonces, de alguna manera cambio de actividad bastante y eso me permite cambiar el chip, ¿no? Realmente. Pero cuesta. Cuando uno se mete en un proceso, le pone alma y corazón y las cosas se tuercen, cuesta realmente digerir eso y esa es parte de lo que tenemos que aprender a hacer, ¿no? Yo no las manejo siempre bien, la verdad que no, pero bueno, cada uno las maneja como pueda, ¿no? Porque tú además, tú acumulas, como tú tienes que estar siempre, digamos, en una posición de equilibrio
digamos, de alguna manera, de un balance total entre todo el ruido exterior, pues también esa frustración de alguna manera la estás digiriendo tú al interior, ¿no? Y aunque tú tengas un cierto nivel de estabilidad, pues inevitablemente todas esas ondas se van cargando y cuando todo eso se tuerce, pues evidentemente genera una frustración grande. Pero yo creo que tengo la suerte de poder trabajar en varias cosas y muchas veces al cambiar de actividad de alguna manera empiezas a pasar la página de la frustración. Buena fórmula. Buena fórmula, Pablo querido. Me avisan que nos quedan 10 minutos. Hemos recorrido parte de tu vida profesional, hemos hablado de lo personal, hemos hablado mucho de Colombia. Eh, yo te quería hacer, tengo dos preguntas finales. Una que tiene que ver con lo que nos contabas vos recién de cómo la coyuntura enceguece y bueno, ni hablar la polarización. Entonces, en este mundo tan volátil, tan polarizado, tan virtual, tan mediatizado, ¿cómo vos sentís que se construye paz? ¿No? ¿Cómo sentís que hoy uno puede estar haciendo un aporte significativo? Porque son fenómenos relativamente nuevos y uno a veces siente que está pisando en agua movediza o, eh, aprovechando tu cita colchonera, incorporar una cita argentina, uno siente que está nadando en un río de dulce de leche. Entonces, contanos cómo sentís vos que se construye paz en el siglo XXI y con estos fenómenos de tanta polarización, de tanta virtualidad, de tanta contestación de datos. De no realidad, diría Pues Noam es una muy Chomsky, buena ¿no? pregunta. Yo no tengo una respuesta para eso, ¿no? La verdad que una reflexión más bien que se le ocurre a uno. eh, yo creo que a veces se minusvalora en este momento el valor del humano. Es decir, yo creo que a veces con uno para en vez de nadar en dulce de leche, para utilizar la metáfora, nada en Twitter, ¿no? Y llega a creer que la realidad es Twitter, ¿no? Y la realidad no es eso, la realidad es la vida cotidiana de la gente y es el ejemplo que nos dan otras personas, ¿no? La semana pasada falleció Miguel Bermeo, que era un ecuatoriano al que aprovecho para rendirle tributo porque fue jefe mío también, no 7 años, pero fue jefe mío en Sri Lanka y era un hombre que generaba un aura de respeto y de empatía y de amabilidad a su alrededor, porque él era una persona que se comportaba así con los demás, ¿no? Cuando vino Bill Clinton, que era en ese momento asesor de la ONU en el tema de reconstrucción, o enviado especial, perdón, no era asesor, enviado especial, o la señora que le servía el té en Sri Lanka, que era la persona más humilde que había en la oficina, Miguel se comportaba siempre igual, ¿no? Y yo creo que ese ejemplo, si uno lo multiplica, es lo que acaba permeando el conjunto de la sociedad. Y luego puede haber debate y puede haber visiones diferentes y se puede polemizar, digamos, sin perder el respeto a nadie, no pasa nada, pero no perder ese lado humano, ese respeto, esa empatía, esa capacidad, digamos, de acercarnos al otro, porque yo sí que creo que cuando hablamos, por ejemplo, de las agendas de la ONU, de los objetivos de desarrollo sostenible y todo esto, a veces miramos eso con una visión un poquito tecnocrática. Y los que trabajamos en temas de mediación, de diálogo, de arbitraje, al nivel que sea, ¿no? Tenemos que ir acercando a la gente a estas cosas para que da igual que trabaje uno en tema de minería, de salud, de educación, de conciliación, digamos, en el ámbito judicial. Es esa capacidad de decir, bueno, aquí está la parte del desarrollo, pero la parte humana es muy importante. Si vamos a hacer un plan, hay que contar con la gente, hay que construir con la gente. La gente debe estar implicada en la implementación, tiene que estar implicada en la evaluación. Y no dejemos gente atrás porque son diferentes en su color, porque son sexos diferentes, porque nos gusta más o menos, porque es de izquierdas o porque es de derechas. Es algo muy evidente, pero yo creo que la construcción de ese relato moral, que yo, por ejemplo, en Colombia lo veo con el valor de la vida, como una vida en Colombia hoy vale más de lo que valía hace 4 años, eso, replicado en el desarrollo, me parece una cosa más transformadora que el impacto negativo que puedan causar algunas, digamos, salidas de tono en los medios de comunicación.
igual, es una visión un poco naif, pero yo creo que el ejemplo de la gente es algo que te perdura en la memoria y en la epidermis todo el tiempo, ¿no? Entonces yo sí creo mucho en eso y invito mucho a la gente que se implique en eso y que se implique activamente para que pueda transmitir eso a los demás, porque eso es lo que al final uno acaba cambiando, ¿no? Y eso lo veo con mis hijas. Cuando intento hacer algo, veo que otra gente que hay fuera influye mucho más que yo y digo, bueno, pues esa es la gente que tiene que influir, pues ojalá se comporten de esa manera porque así van a conseguir cambiar a mis hijas, no yo, ¿no? Sabes que Yoriko Yasukawa nos decía algo muy parecido hace 2 días en el Congreso, ¿no? El valor, el potencial de esos gestos, de esa humildad, de ese respeto, qué poder transformador tienen. Bueno, nobleza obliga que te diga un halago, los comentarios son muchos y son todos muy positivos, pero Marianita Costas dice, qué importante es diferenciar entre un jefe y un líder. Ahora, tener un jefe líder es muy bueno y eso creo que tiene Ruiz, dice Marianita. Hay Ah, otra bueno. colega hay otra colega, Adriana Boeck, que nos plantea si tenés cosas escritas. Yo leí tu tesis doctoral, que no sé si ya está publicada, pero nos pregunta si de algunas de estas reflexiones hay material, que me lo podés circular y lo vamos a circular con mucha de la gente que nos está haciendo reconocimientos a todo lo que estás contando. Quiero hacerte la última pregunta, querido, y yo sé que te interesa también la perspectiva y la construcción de escenarios. ¿Cómo ves, como europeo ya muy latinizado, pero cómo ves nuestra región de aquí a 10 años? La pandemia pareciera que congeló todo, entre ellos la conflictividad, y ha mitigado un poco los encuentros más públicos que desata esta polarización. Pero ¿cómo estás viendo la región de aquí a 10 años y qué tiene la Agenda de Desarrollo de Naciones Unidas para ofrecerle a la región puntualmente? Recuerdo en el Congreso, uno de los congresos mundiales, hiciste una presentación sobre el SDG, congreso organizado por Prodiálogo en Lima hace un tiempo. Contanos un poco, ¿cómo ves la región? Y no te voy a interrumpir hasta que Eduardo me haga señas. ¿Cómo ves nuestra región de aquí a 10 años y qué nos puede ofrecer en términos de la agenda de desarrollo para el tema de paz, construcción de paz y de sociedades más pacíficas, la agenda de desarrollo? Bueno, si me permites, arranco al revés, en el sentido de la agenda de desarrollo hoy, los objetivos de desarrollo sostenible tienen una gran transformación a partir del 2015 y es muy importante para la gente que está en medios como el Congreso Americano de Mediación. Hay un objetivo que nos vincula, nos pone en la foto, nos da un hueco en la foto, que es el objetivo 16, que tiene que ver con los temas de paz, de justicia, de instituciones sólidas. Y ese objetivo, de alguna manera, mete todos nuestros temas ahí. Lo que pasa es que nosotros, los que trabajamos en estos temas, tradicionalmente hemos estado un poco por fuera de la discusión sobre algunas cosas del desarrollo, porque esos son los economistas, son los estadísticos, son los que trabajan esos temas. Pero no, esta agenda realmente está reconociendo la importancia del poder y de las relaciones de poder en la construcción del desarrollo y en las grandes, digamos, definiciones de la política pública. Está reconociendo la importancia de la paz, del funcionamiento institucional correcto, transparente, no discriminatorio, no corrupto. Todos esos temas están metidos en la agenda. Entonces yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de poder traducir eso mejor para ver cómo utilizarlo. Ejemplo, la segunda parte de la respuesta. América Latina hoy. ¿Dónde va América Latina? Mi propia experiencia en crisis, no como la pandemia, pero en las crisis en las que he estado, en Sri Lanka, en el Líbano, en Colombia, en Haití, es que cuando hay una crisis grave, se abren muchas oportunidades. Uno tiene un problema enorme, pero también se abren ventanas muy grandes de oportunidad para transformar la sociedad. Que en otros contextos, digamos, los que tienen más poder los tienen como más acotados, ¿no? Y realmente hoy América Latina está ante una grandísima oportunidad. Está en una situación económica, social muy grave, con una caída, digamos, o sea, un empeoramiento de la pobreza, probablemente de la desigualdad, una pérdida de puestos de trabajo, digamos, muy notable, una caída del PIB grande, como está Estados Unidos, como está Europa, de otra manera, pero digamos,
la foto es parecida, es aún más grave en Europa, en términos relativos, pero tiene grandes discusiones abiertas. ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Qué Estado social queremos? ¿Queremos un Estado que brinde una salud universal? Y que cuando hay una pandemia resulta que si una persona está enferma y no está atendida, también estamos en riesgo. Entonces ya de alguna manera el debate sobre la salud universal no es un debate, digamos, de la extrema izquierda, sino del sentido común, o no queremos una salud universal. Pensamos que el país va a ir mejor y vamos a tener mejor seguridad y mejor cohesión social y mejor consumo en el país si un segmento de la población que hoy está completamente excluido tiene un ingreso mínimo, o no, o preferimos que esa gente siga viviendo por fuera del sistema económico y social y que se busque la vida como pueda. Entonces, esos debates que uno dice, bueno, son debates europeizados, académicos, a mí no me lo parecen, me parece que enlazan completamente con las discusiones del 2019 de las movilizaciones sociales y de alguna manera pueden situar a América Latina en un escenario de cohesión social y desarrollo en 3 o 4 años, porque no olvidemos que hay una posibilidad grande de que podemos tener una recuperación en V y que, por tanto, la recuperación sea más rápida de lo que algunos auguran, o volvemos a más de lo mismo y repetimos, digamos, el modelo social de un Estado de alguna manera débil, con poco financiamiento y con poca capacidad para brindar servicios a los ciudadanos. Y ahí un tema clave y crucial van a ser los impuestos, porque alguien tiene que pagar la fiesta, y creo que esa discusión, por ejemplo, que no ha estado en el centro de la discusión política en América Latina, como ahora va a haber que tocarlos, porque obviamente hay una deuda enorme que se ha generado por el coronavirus, pues creo que esos debates van a empezar y nosotros en el PNUD ya estamos, digamos, metidos en algunas de esas discusiones y hay otros también metidos en estas discusiones, otras instituciones, digamos, de sociedad civil y multilaterales y regionales. Creo que es un momento clave. Y ese momento de entre hoy y enero del año que viene va a definir la próxima década en América Latina. Entonces, lo único que uno puede hacer de nuevo es invitar a la gente a discutirlo y a conversarlo y a definirlo. Qué ganas de seguir conversando. Qué ganas de seguir conversando, estamos en tiempo. Quiero decir a los asistentes, a los colegas que no se vayan. Comienza un panel sobre industrias extractivas y conflictividad con una composición muy variada. Bruno Gómez de Brasil, Mitzi Canesa de Chile, Martín Pacman de Argentina y Carlitos Córdoba de Ecuador. Y quiero, Pablo, agradecerte y darte un abrazo virtual por tu solidez conceptual. Los comentarios son muchos, todos de naturaleza positiva, por agradecerte por tu calidez humana y darte un minuto para que des un mensaje de cierre, un mensaje final. No te pido que seas optimista porque te sale naturalmente, pero sí, tomate un minuto para los colegas que te están escuchando, para mandarles un abrazo y cortamos. Bueno, pues primero aprovecho para mandar un saludo a toda la gente que ha escrito, a Gachi, a Pablo, a Mitzi, a todos los que, digamos, están en esto, llevan tanto tiempo en esto y son una referencia para nosotros. Y a ellos y a todos los que nos escuchan, realmente el mensaje es un mensaje de motivación para que participen, para que sigan participando, para que nunca dejen, digamos, la política pública solo para aquellos, digamos, tecnócratas que están en las oficinas haciendo un buen trabajo, sino para que de alguna manera consigamos abrir ese universo, digamos, del servicio público a la sociedad. Y creo que los que estamos en este tipo de ejercicios podemos jugar un rol al respecto y yo invitarlos y agradecerles nada más el espacio para conversarlo. Espero que no haya sido demasiado... Nunca había hecho una entrevista así tan personal. Espero no haberlos aburrido con las historietas del abuelo. Muchas gracias. Para nada. Un abrazo muy grande y seguimos en este segundo Congreso Americano de Mediación. Gracias a todos. Gracias, Pablo.